Ritchie Valens pudo haber alcanzado alturas de fama incluso mayores que las de Elvis Presley, pero una decisión aparentemente insignificante lo llevó directo a la tragedia. En este video, exploraremos su ascenso meteórico, el desenlace que lo convirtió en leyenda y cómo su legado musical alteró para siempre el rumbo del rock. Vamos a comenzar. Richard Steven Valenzuela Reyes nació el 13 de mayo de 1941 en Pacoima, California, dentro de una familia con fuertes raíces mexicanas. Desde pequeño, sus padres, Joseph Valenzuela y Concepción Reyes, notaron que su hijo tenía una conexión especial con los sonidos. Mientras otros niños corrían por las calles, Richard se sumergía en las melodías de su entorno, influenciado por la música tradicional de México, el flamenco, el blues y el rhythm and blues, estilos que más adelante formarían su sonido inconfundible. Su padre, al notar su talento, decidió enseñarle a tocar la guitarra. Claro, Richard no se detuvo ahí. Gracias a su sorprendente capacidad autodidacta, también aprendió a dominar la trompeta y la batería. Lo más curioso de todo es que, siendo zurdo, aprendió a tocar la guitarra como si fuera diestro, algo poco habitual que reflejaba su gran habilidad musical. Durante su etapa en la secundaria de Pacoima, Richard comenzó a brillar no solo por su talento, sino por su personalidad carismática que desbordaba pasión por la música. Pronto se volvió una figura conocida entre sus compañeros, llevando su guitarra a clases y tocando durante los recesos. Estas pequeñas presentaciones encendieron en él una idea que no dejaría ir, convertirse en una estrella del rock, un sueño que perseguiría con firmeza, como verás a continuación. En 1957, con solo 16 años, Richard se integró como guitarrista a un grupo local llamado The Cello-Bats. Desde el primer ensayo, su energía y talento conquistaron al público. Su presencia en el escenario era tan fuerte que, tras la salida del vocalista principal, Richard fue el candidato natural para ocupar su lugar, convirtiéndose en la nueva voz principal de la banda. Su potencial no pasó desapercibido. En una de sus actuaciones, Bob Keane, propietario del sello discográfico Del Fab Records, quedó impactado por su energía. Convencido del futuro de Richard, lo invitó a grabar en su estudio. Allí, la autenticidad de su música sorprendió a todos. Bob no tardó en ofrecerle un contrato, y Richard aceptó sin dudarlo. Sin embargo, el productor le propuso un cambio clave, modificar su nombre artístico de Richard Valenzuela a Ritchie Valens, para hacerlo más atractivo al público de habla inglesa. Ritchie aceptó, aunque algunos vieron el cambio como una forma de diluir su identidad cultural. Pero, irónicamente, sería esa misma herencia mexicana la que lo haría destacar con una canción que dejaría huella en la historia del rock, como veremos más adelante. Su primer tema, Come On, Let's Go, lanzado en agosto de 1958, marcó el arranque de su imparable ascenso. Con una vibrante mezcla de rock and roll y ritmos latinos, la canción se convirtió en un éxito instantáneo entre los jóvenes. Su energía arrolladora y estilo personal llevaron el sencillo al lugar número 42 en el Billboard Hot 100, posicionándolo como una promesa emergente. Pero su gran salto vino con una balada que llegó directo al corazón de millones, Donna. Inspirada en su novia de la secundaria, Donna Ludwig, esta canción hablaba del amor joven con una honestidad conmovedora. Lanzada en noviembre de 1958, escaló rápidamente y alcanzó el puesto número 2 en la lista Billboard. Su tono nostálgico y su letra sencilla lograron que muchos se identificaran con ella, convirtiéndola en un clásico del romance juvenil. Sin embargo, lo más importante aún estaba por llegar. Ritchie Valens estaba a punto de romper esquemas con una canción que cruzaría idiomas, épocas y fronteras, como veremos enseguida. Hasta ese momento, los temas en español casi no sonaban en la radio estadounidense, pero Ritchie Valens rompió esa barrera con su versión de La Bamba. Curiosamente, se publicó como lado B del sencillo Donna, sin que nadie anticipara que superaría incluso a la balada, haciendo historia. Valens adaptó este viejo son jarocho del siglo XVII y lo convirtió en una pieza electrizante de rock and roll, fusionando sus raíces mexicanas con la nueva corriente musical. La bamba había sido tocada por generaciones de músicos tradicionales, pero Valens la reinventó con guitarra eléctrica y una estructura más ágil. Cuando su productor, Bob Keane,
le sugirió grabarla en inglés para volverla más comercial. Ritchie se mantuvo firme y decidió interpretarla en español, a pesar de no dominarlo y tener que memorizar la letra por sonido. Lo que parecía una jugada arriesgada sorprendió a todos. La Bamba rápidamente se posicionó en los primeros lugares, alcanzando el número 2 en Billboard y convirtiéndose en la primera canción en español en lograr tal impacto en Estados Unidos. Este logro lanzó a Ritchie a la fama, permitiéndole presentarse en shows televisivos de gran renombre como American Bandstand y el Alan Freed's Christmas Show, consolidando su lugar como una estrella en ascenso y demostrando que el español también tenía un espacio en el rock. Sin embargo, Ritchie Valens no alcanzaría a vivir plenamente el impacto que su música tendría en la historia. Un hecho inesperado estaba por cambiarlo todo. Pero antes, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos sobre íconos del rock. Subimos contenido cada semana. Sigamos. En 1959, Ritchie Valens se unió a la gira Winter Dance Party junto a figuras como Buddy Holly, The Big Bopper y Dion and the Belmonts. Lo que prometía ser una emocionante experiencia se tornó en pesadilla por la pésima organización y las condiciones extremas de viaje. Los autobuses no tenían calefacción y el frío intenso enfermó a varios artistas. Agotado, Buddy Holly alquiló una avioneta después del concierto en Clear Lake, Iowa, para evitar otro viaje extenuante y poder descansar. Pero la avioneta solo tenía espacio para 4 personas, el piloto Roger Peterson, Buddy Holly, The Big Bopper, y 2 más. El Big Bopper, enfermo de gripe y agotado por el frío del invierno, le pidió a Waylon Jennings que intercambiara su lugar en el avión. Jennings aceptó, sin imaginar que ese pequeño gesto le salvaría la vida. Solo quedaba un asiento disponible. Ritchie Valens, que tenía un miedo casi paralizante a volar, dudó en tomarlo. Pero, en un acto de valentía o quizás simple azar, aceptó lanzar una moneda con el guitarrista Tommy Allsup para decidir quién subiría. Ritchie ganó, y con esa moneda selló su destino. A las 1 de la mañana del 3 de febrero de 1959, la pequeña avioneta Beechcraft Bonanza despegó en medio de una intensa tormenta de nieve. El piloto, Roger Peterson, de tan solo 21 años, no estaba capacitado para volar con instrumentos en condiciones de poca visibilidad. Confundido por el clima y los errores de navegación, el avión descendió en lugar de ascender. Apenas recorrieron 8 kilómetros antes de estrellarse en un campo helado de maíz en Iowa. En ese instante, el mundo perdió a 3 promesas del rock and roll, Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper. La tragedia fue tan profunda que Don McLean, años después, la inmortalizó como el día en que murió la música en su canción American Pie, convirtiendo aquel accidente en una cicatriz permanente en la historia del rock. Ritchie Valens tenía solo 17 años. Había roto barreras raciales en una industria dominada por artistas blancos y conquistado las listas con su poderosa versión de La Bamba, una canción tradicional mexicana que transformó en himno del rock. Lo que pocos saben es que, poco antes del trágico vuelo, Valens le había prometido a su madre que cuando regresara del tour le compraría una casa para que no tuviera que trabajar más. Esa promesa quedó flotando en el aire, suspendida en el tiempo, como un suspiro sin cumplir. Pero su legado no murió con él. En 1987, casi 30 años después de aquel accidente, su historia fue llevada al cine con la icónica película La Bamba, protagonizada por Lou Diamond Phillips. La cinta conmovió al mundo entero y reintrodujo la música de Valens a una nueva generación que no había nacido cuando él partió. Fue más que una biografía, fue una segunda vida para Ritchie. Ese mismo año, el grupo Los Lobos grabó una versión de La Bamba para el soundtrack de la película, y contra todo pronóstico, su interpretación escaló hasta el número 1 en la lista Billboard Hot 100. Se convirtió así en la primera canción en español en alcanzar esa posición en la historia, algo nunca antes visto en la música estadounidense. Y aquí viene un detalle poco conocido: los Beatles, en sus inicios, tomaron a La Bamba como referencia para estructurar el ritmo de Twist and Shout. La energía cruda, la intensidad vocal, y ese ritmo que hacía vibrar al público, todo eso los inspiró. De algún modo, Ritchie Valens, ese joven mexicoamericano de Los Ángeles, influyó indirectamente en una de las bandas más grandes de todos los tiempos. No solo rompió esquemas,
también abrió caminos. Lo que logró con tan solo 17 años es algo que pocos artistas alcanzan en toda una vida. La historia de Reggie Valance es un recordatorio brutal de que el talento no necesita tiempo para dejar huella. Basta un instante, una canción, o incluso una moneda lanzada al aire, para cambiarlo todo. Porque hay estrellas que no necesitan vivir mucho, para brillar para siempre. Su legado sigue vivo, no solo en sus canciones, sino en cada nota que resuena con alma y verdad. Y si tú también quieres seguir explorando las historias que marcaron un antes y un después en la historia del rock, suscríbete a Frecuencia Rock, donde cada semana revivimos la pasión, los secretos y el alma de las leyendas que hicieron vibrar al mundo. Nos vemos en el próximo viaje musical.